¿Se acuerda qué es la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué es la gracia de Dios? Escríbalo en un comentario ahí, ¿verdad? Para ver si usted recuerda, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Aprendimos que Cristo nos salvó por su gracia, ¿verdad? El hombre no puede lograr su propia salvación, ya que la salvación es por la gracia de Dios. ¿Se acuerda? ¿Cómo podemos explicar la gracia de Dios? La gracia. Dios le bendiga, familia Aguilera. No, Díaz Aguilera. Díaz Aguilera, ¿verdad? Dice ahí que nos están viendo. Saludos, ¿verdad? Saludos, bienvenidos. La ventaja de tener el servicio a las 11, para los que les gustan tener 2, 3, 4 servicios al día, ¿verdad? Es que si ya se acabó el servicio en su iglesia, puede ver el de nosotros, ¿verdad? Y aparte nosotros aquí estamos 2 horas más temprano de otras ciudades, ¿verdad? Y de otras ciudades 1 hora más temprano. Entonces para nosotros van a ser las 12 y para otros ya van a ser las 2, ¿verdad? Ya van a ser las 2. Bueno, entonces, recuerda que es la gracia de Dios. Dice la hermana Vianey, un regalo no merecido, ¿verdad? Un regalo no merecido. Entonces puede poner ahí, según el estudio, y si usted está llevando notas, le recuerdo, traiga su lápiz, su pluma, su cuaderno, ¿verdad? Para que siga tomando notas. Miramos que el hombre no puede lograr su propia salvación porque la salvación es por la gracia de Dios en primer lugar, ¿verdad? El hombre no puede lograr su propia salvación porque la salvación es por la gracia de Dios. En segundo lugar, es porque el hombre necesitaba un sustituto, hermanos, un sustituto. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Desde Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, morirás, ¿verdad? Morirás. Entonces, desde ahí Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos somos pecadores y necesitamos a alguien que muriera en nuestro lugar. Recuerdan que Dios había establecido en la ley de Moisés, el que pecare debía ofrecer un sacrificio, un animalito que tomara el lugar de aquel que había pecado, para que Dios perdonara sus pecados. Si Dios se aceptaba el sacrificio, Dios perdonaba sus pecados. ¿Podía ser que Dios no aceptara el sacrificio? Sí. Si el animalito no era perfecto, si la intención no era adecuada, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Cristo vino como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Acuérdense, Él es nuestro sustituto. Dios proveyó un sustituto, ¿verdad? Para salvarnos. Miramos Juan 1:29, donde Juan el Bautista llamó a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Romanos 5:8 dice la Biblia que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces necesitábamos un sustituto, hermanos. Y Cristo vino a ser ese sustituto. Yo merecía morir, pero Él murió por mí, ¿verdad? Él murió por mí. Y en tercer lugar, hermanos, el hombre no puede lograr su propia salvación porque hay un solo medio para la salvación, ¿verdad? Juan 14:6 dice, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 también nos enseña la Biblia que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El libro de Hebreos nos enseña que Cristo, ¿verdad?, ofreció un sacrificio a Dios por la humanidad. Entonces el medio de salvación es Cristo, ¿verdad? Entonces yo no puedo lograr mi propia salvación porque el único medio para la salvación es Cristo, ¿verdad? Y en cuarto lugar, hermanos, habíamos visto también que no podemos lograr nuestra propia salvación porque estamos peleados con Dios, estamos enemistados con Dios.
Entonces necesitábamos que alguien nos reconciliara con Dios, ¿verdad? Necesitábamos que alguien nos reconciliara con Dios. Entonces miramos en 2 de Corintios 5:17 al 21, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, yo no puedo lograr mi propia salvación, yo estoy enemistado con Dios, pero Dios me reconcilió por medio de Jesucristo con Él mismo. Entonces, yo no puedo lograr, hermanos, mi propia salvación. Lo que necesitamos tener claro y nunca se nos debe olvidar es: usted no puede lograr su propia salvación. Si usted nos está mirando o si usted después escucha este video y usted no sabe si el día que usted muriera iría al cielo, usted tiene que saber que aunque usted sea muy bueno, aunque usted sea muy dadivoso y ayude a los necesitados o vaya a la iglesia cada domingo, eso no es suficiente para lograr su salvación. Usted está enemistado con Dios porque también es pecador. Dice Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces usted necesita ser reconciliado con Dios, ¿verdad? Ser reconciliado con Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Y en cuarto lugar, y nos iba a tomar un poquito de tiempo nomás ver solo, es el hombre tiene la necesidad de ser redimido. El hombre no puede lograr su propia salvación porque tiene la necesidad de ser redimido, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios enseña. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar por favor Hechos 5:31. Hechos 5:31. Dice la palabra de Dios: a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el contexto aquí, hermanos, se está hablando, algunos apóstoles han sido encarcelados, ¿verdad? Viene un ángel del Señor, abre de noche las puertas de la cárcel y los saca y les dice que deben anunciar todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Estaban enseñando, hermanos, y estaban diciendo, hablando de Cristo. Y en el versículo 31 dicen, hablando de Cristo, desde el versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados. Entonces, hermanos, vamos a ver a Cristo como el Redentor. ¿Qué significa redención? ¿Qué es redimido? ¿A qué nos referimos con redimido, hermano? Yo he escuchado esa palabra varias veces, redimido, redención, déjenme acomodar un poquito aquí, porque se movió por un lado. Entonces, redimido, ¿qué es, hermanos? Necesitamos ser redimidos. Ahora, ya que el hombre no puede librarse o salvarse solo, Dios proveyó un redentor o salvador, alguien que pagara el precio justo por el pecado de la humanidad. Para entender mejor el significado de la redención, es necesario que estudiemos los tres conceptos que la Biblia nos enseña de redención, ¿sí? La Biblia vamos a encontrar, en nuestra Biblia en español, vamos a encontrar la palabra redención o redimido, pero en el idioma original con el que se escribió, se usan tres palabras diferentes.
para esto. Y esas tres palabras diferentes tienen que ver con el rescate de alguien, pero con un enfoque un poquito diferente, y es lo que vamos a aprender, ¿ok? Es lo que vamos a aprender. En primer lugar, se usa una palabra en el griego, si usted quiere apuntarla, es agorazo. Agorazo. Esta palabra se tradujo al español como redención, ¿verdad? Y tiene un significado, ¿cómo se dice? Particular, un significado particular de la palabra. La palabra obviamente viene del idioma griego, pues en el griego se escribió el Nuevo Testamento, y su significado más amplio es el de comprar algo en el mercado para un uso específico. Comprar algo en el mercado. Y va a haber versículos de la Biblia, hermanos, como Lucas, por ejemplo, versículo 9. Lucas capítulo 9, versículo 13, donde vamos a encontrar esta palabra. Lucas 9:13, dice la palabra de Dios: Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Esa palabra de comprar, se usó la palabra agorazo. Este es un uso que se le da a esta palabra. En este versículo se referían a comprar pan. Ahora, hablando de la salvación, la Biblia nos dice que Cristo nos ha redimido, y si usamos la palabra original, Cristo nos ha agorazo, y el precio, hermanos, fue su sangre. Checa lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Redimido para Dios. Esa palabra redimido, hermanos, significa comprado. Tú nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que Cristo nos compró y el precio fue su sangre. Cristo nos redimió. Cristo nos compró. La primera parte de esta palabra o del significado de la palabra agorazo es, hermanos, que Él nos compró. Y si usted se pone a pensar en esto, usted va a concluir que usted no puede lograr su propia salvación. Usted no puede comprar su propia salvación. Tuvo que venir Cristo a comprarla por nosotros, ¿sí? El segundo término que se va a usar en el idioma original es muy parecido, es ex agorazo. Ex agorazo. La primera palabra era agorazo, A-G-O-R-A-Z-O, y la segunda palabra es igual, pero al principio le ponemos EX, ¿verdad? Esta palabra ya viene compuesta, ¿sí? Ya viene compuesta. Proviene del griego también, agregando el prefijo ex, que significa sacar fuera, ¿sí? La palabra X significa sacar fuera. Esa palabra después la vamos a ver también en la doctrina de la iglesia. En la palabra eclesía, de donde viene la palabra iglesia, viene esa ex, esa ek, ¿verdad? Que significa sacar fuera. Entonces, exagorazo proviene del griego y agregan a la palabra agorazo el ex, que significa sacar fuera. El uso de esta palabra está relacionado con la compra de esclavos. Cuando compraban esclavos para liberarlos, ¿sí? Cuando compraban esclavos, hermanos, se usaba la palabra exagorazo. Sacaban a los esclavos de la posición donde estaban y ahora les llevaban a otro lugar. Pablo la usa para enseñar a los hermanos que Cristo los redimió, los libró
los compró como si fueran esclavos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, hermanos, Gálatas 3:13. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos a encontrar el uso de esta palabra. Pablo le está enseñando a los hermanos que Cristo nos ha librado, hermanos, de una esclavitud, ¿sí? Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Cristo nos compró, pero también nos rescató, nos compró para darnos libertad, ¿sí? Entonces, esta palabra que nos dice nos redimió de la maldición de la ley, está diciendo que Cristo nos compró para librarnos de una maldición. La maldición que la ley traía, ¿verdad? La maldición que la ley traía. Entonces, hermanos, Cristo no solamente nos compró, Cristo también nos libró. Nos compró para librarnos, ¿verdad? Gálatas 4:5 dice la palabra de Dios: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el versículo 4, Dios envió a su Hijo, hablando de Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Entonces Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo para librarnos, y se usa esa palabra exagorazo, rescatarnos, darnos libertad. Estamos bajo un yugo, estamos bajo una esclavitud, ¿verdad? Ahora Cristo viene a librarnos. Y en tercer lugar, hermanos, Cristo nos redimió. Se usa otro término en el griego, otra palabra, y es la palabra lutro. Lutro, L-U-T-R y con doble O, lutro. Obviamente viene del griego, ¿verdad? Y enseña el sentido de redención, pero enfatizando el costo, hermanos, por el rescate. Enfatiza más esta palabra, el costo, esta palabra, lo que costó rescatarnos. Cuando la Biblia usa esta palabra, hermanos, está haciendo también un poco de énfasis en el costo, ¿sí? Vamos a ver Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esa palabra rescate viene el lutro, en rescate por muchos. ¿Qué está enfatizando? Que Cristo, hermanos, no vino para ser servido, vino a servir, vino a pagar el rescate. Sí, como si estuviera alguien secuestrado y piden un rescate, ¿verdad? Se usa la palabra para el rescate. Aquí está lo del rescate y se da el costo por el rescate. Cristo no solo pagó el rescate, sino también Él es el pago por el rescate de la humanidad. El libro de Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 14. Tito, casi al final de las cartas paulinas. Capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Cristo. Y esa palabra redimirnos habla acerca del rescate. Se usa la palabra lutro, ¿verdad? En nuestro español se tradujo como redención, porque eso es, vino a redimirnos, vino a pagar. ¿Y quién fue el costo por ese rescate? Cristo mismo. Según este versículo es Cristo mismo, ¿verdad?
El costo por el rescate es más alto que el oro y la plata, hermanos. Primera de Pedro 1:18 dice la palabra de Dios. Primer epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, se usa la palabra lutro en el idioma original, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué, hermanos? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿quién vino a pagar el rescate, hermanos? Cristo. ¿Y cuánto costó, hermanos, nuestro rescate por salvarnos? Su sangre. Su sangre. Entonces entendemos, hermanos, que no podemos ganar, no podemos lograr nuestra propia salvación. ¿Por qué, hermanos? Estamos enemistados con Dios, necesitamos ser reconciliados. Y la Biblia nos dice que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. La Biblia nos dice que es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. La Biblia dice que yo merezco la muerte, pero Cristo vino a sustituirme y murió por mis pecados. La Biblia dice, hermanos, que el único camino al cielo es Cristo. Entonces el hombre no puede lograr su propia salvación. Yo no puedo decir que mi camino para lograr el cielo es hacer cosas buenas. Nunca alcanzaría a lograrlo. No existe otro camino. Cristo es el único camino. Entonces, hermanos, estamos viendo que también necesitamos ser redimidos. Y esto de la redención, hermanos, va un poquito más allá. Si lo ponemos a pensar, Él nos compró, nos libró, y el costo fue grande. Es lo que nos enseña la palabra redención. Él nos compró, también nos dio libertad, y el costo fue grande, ¿verdad? Y número 2 mayor, si usted está siguiendo el bosquejo, el número 1 mayor era: el hombre no puede lograr su propia salvación. Número 2, la salvación solo Cristo la pudo hacer posible. Solo Cristo, hermanos, la pudo hacer posible. Pudiéramos tener otro sustituto como un corderito y matarlo cada vez que pecamos. Iba a ser imposible. Entonces solo Cristo pudo hacerla posible. Necesitamos un sustituto, pero no cualquier sustituto. Eso es lo que estamos enfatizando. Ya sabemos que el hombre no pudo lograr su propia salvación, ¿sí? Solo Cristo la puede hacer posible. Necesitamos que alguien nos rescatara, nos comprara, nos librara, pero no cualquiera lo podía hacer, ¿sí? En primer lugar, en este punto, que la salvación solo Cristo la puede hacer posible, vamos a ver que la solución definitiva para expiar los pecados de la humanidad es la sangre de Cristo. ¿Qué significa expiar? ¿Han escuchado de los chivos expiatorios? ¿Verdad? Se usa mucho en las noticias, yo lo he visto muchas veces. Se dice de algún político corrupto que descubrieron, dice, tenía chivos expiatorios, personas que pagaban la culpa por esa persona, ¿sí? Entonces, expiar significa cubrir o borrar los pecados. Cubrir o borrar, ¿sí? Un chivo expiatorio. Y esa frase viene porque se tenía que sacrificar un chivo, se tenía que sacrificar un animalito para expiar los pecados de las personas. Así estaba establecido por la ley. Entonces esa frase es bíblica, aunque la usan las personas que no son cristianas. Esa frase es bíblica, ¿verdad? Viene de la Biblia. Ahora, la solución definitiva para borrar o cubrir, o sea, expiar los pecados de la humanidad, es la sangre de Cristo. ¿Por qué digo la palabra expiar? Porque usted la va a encontrar en la Biblia. Usted tiene que saber lo que significa expiar, ¿verdad? Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice la palabra de Dios: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez
para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Desde el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, esa palabra limpiará, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Antes se hacía con animalitos, pero ahora fue definitivo. Una sola vez se tenía que hacer este sacrificio, fue el de Cristo. ¿Ok? El de Cristo. Fue el de Cristo, ¿verdad? Fue el de Cristo para dar eterna redención. Dios estableció en la ley de Moisés este concepto de expiación. Si vemos Levíticos 4:20, para entender más acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, dice el versículo 20 de Levíticos: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemarán como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Expiación, o sea, está borrando, está limpiando los pecados de quien ofrecía el sacrificio, la expiación, ¿verdad? Se hacía una vez al año este sacrificio para expiar el pecado de todo el pueblo al mismo tiempo. Ahora, los sacrificios por la expiación de los pecados nunca serían suficientes. Por esta razón es que Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley de Moisés. Hebreos capítulo 2. Gracias a Dios, hermanos, ya no necesitamos ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Cristo lo ofreció por todos nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo, hermanos, viene a ser el cumplimiento perfecto. Capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12, lo leíamos ahorita: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez se necesitaba hacer el sacrificio Cristo, hermanos. Una sola vez. Yo sé que usted ha escuchado, hermanos, obviamente eso no está en la Biblia y tengo que mencionarlo. No podemos crucificar, no podemos matar a Cristo cada domingo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Ese sacrificio se hizo una sola vez y es para siempre, ¿sí? Hermano, pero ¿qué de tomar la hostia cada domingo? Tengan cuidado, ¿verdad? No estamos queriendo hablar mal de ninguna iglesia, pero sí tenemos que mencionar, no podemos sacrificar a Dios cada domingo. Ese sacrificio, dice la Biblia, se hizo una sola vez y tenemos que enseñar lo que la Biblia dice y comparar en ocasiones lo que otros han dicho para que nosotros sepamos a través de la Biblia cuál es la verdad, ¿verdad? Que puede entrar confusión.
Pueden traer confusión a su mente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, todos tienen la Biblia. Bueno, entonces para evitar confusión necesitamos aclarar, ¿verdad? El sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Ya no es necesidad de que lo volvamos a hacer, ¿sí? Entonces, Cristo solo la pudo hacer posible. Él fue el cumplimiento perfecto de la ley de Moisés, ¿verdad? En segundo lugar, de este segundo punto mayor, Dios envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, ¿qué es propiciación? Bueno, esa palabra usted la va a encontrar en la Biblia y tenemos que explicarla, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios entonces, hermanos. Perdón, tenemos aquí nuestros apuntes. Esto significa que Cristo aplacó. ¿Entiende usted la palabra aplacar? ¿Sí? Esa palabra se usa mucho para mi rancho, ¿verdad? Te voy a aplacar de uno, dice, ¿verdad? Mi tía Juana, si nos está viendo todavía, se va a acordar. Aplácate, dicen. Están niños así haciendo un desastre, brincando, corriendo, aplácate ahí. ¿Usted entiende la palabra aplacar? Sí, espero que sí, ¿verdad? Si no, le doy más ejemplos de allá de mi rancho, ¿verdad? Entonces llegaba la mamá y le daba un chanclazo y lo aplacaba, se quedaba tranquilo. Entonces Dios envió a Cristo para aplacar, hermanos. Esto significa que Cristo aplacó la ira que el pecado le provoca a Dios. En propiciación por nuestros pecados, cuando la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para aplacar su ira, hermanos, para aplacar su ira, ¿sí? Esto significa que Cristo viene a aplacar la ira de Dios. Hermanos, Dios está en todo su derecho de airarse, ¿sí? De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros podemos airarnos, pero si nos airamos, que no pequemos, que no nos dejemos llevar por la ira y actuemos, que la ira nos cegue y hagamos cosas que no queremos hacer. Dice la Biblia, Dios así nos creó, hermanos, como Él. Fuimos hechos a su imagen. Él tiene el derecho de airarse. Nosotros podemos airarnos. Él sabe que podemos airarnos. Podemos enojarnos. Pero eso no significa que vamos a actuar mal porque estamos enojados. Debemos tener dominio propio y controlarnos. Pero eso es aparte, ¿ok? Lo que quiero decirles es que Dios, el pecado le provoca ira a Dios. Cuando la gente en el capítulo 6 de Génesis no quería arrepentirse y su pensamiento era de continuo solamente hacer el mal, Dios, dice en la Biblia, le dolió en su corazón y también tuvo que ejercer por su ira y por su justicia, mandar un diluvio y acabar con la humanidad, a excepción de Noé y su familia. ¿Sí? ¿Dios se puede airar? Sí. Él tiene el derecho. Nadie le puede reclamar nada. Él es Dios. ¿Sí? Pero Cristo viene y aplaca esa ira. Yo merecía toda la ira de Dios. Pero cuando yo creí en Cristo, Cristo aplacó la ira de Dios para mi persona. Y yo ya no voy a ir al infierno, porque yo ya no voy a ser destruido, porque Cristo aplacó la ira de Dios. Él nos ama, hermanos, pero nuestro pecado le provoca ira, y eso es algo que tenemos que entender. Entonces Cristo viene en propiciación. Eso significa que Cristo vino a aplacar la ira que el pecado le provoca a Dios. Las ofensas cometidas por el pecado ameritan la justa ira de Dios, como sucedió en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra. Podemos decir entonces que Cristo fue el blanco de la justa ira de Dios. Cristo fue el blanco de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Romanos 3:25, ¿qué dice? Todo esto tenemos que decirlo con la Biblia, ¿ok? La Biblia lo enseña. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, y a ser agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos.
Lo que Cristo hizo por nosotros va mucho más allá de nomás decir murió y resucitó. Él venía cargando con nuestros pecados y ahora Él era el blanco de la ira de Dios. Romanos 3:25 dice la palabra de Dios. Déjenlo encuentro, hermanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Él tenía el derecho de ejercer su justicia y la ejerció en Cristo, hermanos. Sí, y pasó por alto mis pecados pasados. Y jamás nos reprochará aquellos pecados que ya perdonó. Jamás lo va a hacer, hermanos. Mira Jeremías 31. Jeremías 31. Esto, hermanos, nos ayuda a ver qué tan grande es el amor de Dios. Qué tan grande es el amor de Dios. Merecíamos la justa ira de Dios, pero Cristo vino a aplacarla, ¿verdad? Jeremías 31, versículo, ¿qué les dije? 34. Jeremías 31, 34. Dice la palabra de Dios: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, hermanos, ¿Dios puede olvidar? No, ¿verdad? No puede olvidar. Pero significa que no va a reprochar, ¿sí? No va a reprochar. Entonces Él viene a hacer la propiciación, viene a calmar la justa ira de Dios. Y Cristo, hermanos, el perdón de nuestros pecados es por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo. Hebreos 9:22. Como les decía, hermanos, ¿alguien más podía tomar mi lugar? Sí, pero no iba a ser suficiente. Solamente Cristo lo pudo hacer posible. Hebreos 9:22, hermanos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón, no se hace rescate, ¿sí? Entonces, Efesios 1:7 nos enseña la palabra de Dios. En quien tenemos redención, ¿por quién? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, el perdón de nuestros pecados viene por la sangre de Cristo. Viene por la sangre de Cristo, ¿sí? Otra palabra usada en la Biblia para perdón es remisión. Cristo perdonó y quitó todos nuestros pecados, clavándolos en la cruz. La Biblia describe el perdón de nuestros pecados en pasando por alto. ¿Recuerda Romanos 3:25? Pasó por alto nuestros pecados y jamás nos va a reprochar, hermanos. Jamás nos va a reprochar. Entonces, en primer lugar, hermanos, del punto número 2, Cristo, punto número 2, la salvación solo Cristo la pudo hacer posible. Es que la solución definitiva para expiar los pecados, ¿se acuerda qué significa expiar? Cubrir o borrar nuestros pecados. La solución definitiva fue Cristo, ¿sí? Segundo lugar, Dios envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. En tercer lugar, el perdón de nuestros pecados es por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver uno más para continuar el siguiente sábado, el siguiente domingo con el resto, ¿ok? Solo Cristo pudo hacer posible nuestra salvación, hermanos, porque Cristo quitó nuestra culpa y tomó nuestro lugar delante de Dios. Ahora parece que se está repitiendo, pero tengamos especial cuidado con cada uno, ¿ok?
Cristo quitó nuestra culpa y tomó nuestro lugar delante de Dios. 1 Pedro 3:18. Perdonó nuestros pecados, pero al perdonar nuestros pecados quita nuestra culpa, ¿sí? Son cosas que vienen juntas, pero no son las mismas, ¿ok? Si agarran a una persona, un borracho, va manejando y mata a una persona, ¿verdad? Bueno, esta historia nos la contó un amigo mío, pastor, en Abujoa. Sucedió. Mataron a su cuñado, dejó una mujer sin esposo. Fue difícil, fue algo difícil, ¿sí? Él es culpable, el borracho es culpable del asesinato, ¿sí? Pero se le otorga el perdón. ¿Eso significa que ya no es culpable? Se le perdonó la ofensa, pero sigue siendo culpable, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo la diferencia. Cristo quitó nuestra culpa. Fíjense, hermanos, Dios nos va a mirar como si no fuéramos culpables, aunque sí lo somos culpables de nuestros pecados. 1 Pedro 3:18 dice la palabra de Dios. 1 Pedro 3:18 dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero en espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que que Cristo murió por el culpable, el justo por los injustos, ¿sí? Delante de Dios ningún ser humano es inocente. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 12, vamos a Romanos 3, por favor. Romanos 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? El versículo 23: por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, delante de Dios ningún ser humano es inocente, ninguno. Sí, esa es una realidad. Aunque sabemos hacer cosas buenas y las hacemos, también hacemos lo malo. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Y basta con fallar en un punto para ser culpables de toda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo... Ay, perdón, ese no es Santiago. Según yo ya había llegado, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Ahora sí, hermanos, perdón. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Entonces, hermanos, versículo 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, delante de Dios no hay ni un ser humano inocente, ¿sí? Si fallaste en un punto, fallaste en todo, ofendiste a Dios. Por esta razón, hermanos,
Por esta razón, Cristo, que no conoció pecado, es decir, que no es culpable, por nosotros se hizo culpable. 2 Corintios 5:21. Por esa razón, hermanos, porque nadie es inocente delante de Dios, nadie puede lograr su propia salvación, es que la salvación viene solamente por Cristo, porque Él quitó nuestra culpa, hermanos. 2 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Entonces, hermanos, Cristo nos quitó la culpa, hermanos. Cristo nos quitó la culpa. Es algo muy similar como al siguiente punto, hermanos. El creyente es justificado por la fe en Cristo. El creyente es justificado por la fe en Cristo. Entonces, hermanos, cuando Cristo nos justifica, también nos quita la culpa, ¿verdad? Romanos 5:21, pero póngalo de todas formas como parte. El creyente es justificado por la fe en Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un alumno falta en la secundaria, ¿verdad? Pero llega con el maestro y le dice: mire, maestro, aquí está el justificante, no fue mi culpa, me enfermé, no fue mi culpa, pasó esto, y lleva un justificante, le quitan la culpa, como si no hubiera faltado, ¿sí? Entonces, eso es justificar. Cristo nos declara inocentes delante de Dios y nos libra de su ira. Romanos 5:9 dice la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Mucho más, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, él quitó la culpa, hermanos. Él nos justificó. Esto quiere decir que la justicia de Cristo es imputada en el creyente. ¿Saben lo que es imputar? Sabemos lo que es amputar, ¿verdad? Yo he conocido personas que le han tenido que amputar una pierna por una enfermedad, etc. Pues imputar es lo contrario, es colocarle algo. En lugar de quitarle, es colocarle. Entonces, hermanos, esto quiere decir que la justicia de Cristo es imputada en el creyente. Eso es la justificación, ¿sí? Es imputada en el creyente. Romanos 5:18, ¿qué dice? Así que como por la transgresión de uno así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, justificar significa declarar justo al culpable. Eso es lo que significa justificar, declarar justo al culpable. El creyente no necesita añadir cosa alguna a su justificación, pues es solo por la fe en Cristo. Romanos 3:28 dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pablo está concluyendo esto: somos justificados por la fe. Es la conclusión, ¿sí? No por las obras de la ley, no porque fui bueno, no porque no cometí adulterio, no porque no asesiné, sino por la fe en Cristo, ¿sí? Por la fe en Cristo. Entonces, hermanos, sin acepción de personas, dice el versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a todos, a los judíos y a los no judíos. Todos los que tengan fe en Cristo serán justificados, no hace acepción de personas. Entonces, hermanos, vamos a dejar hasta ahí el estudio de la salvación.
Ya miramos, el hombre no puede lograr su propia salvación. Estaba enemistado con Dios, necesitaba ser reconciliado. Necesitaba un sustituto, vino a ser Cristo. Necesitaba también el hombre, hermanos, entender que es por la gracia de Dios. El hombre necesitaba entender también que necesitaba ser redimido, ¿verdad? Necesitaba ser redimido. Entonces, hermanos, ahora estamos estudiando que la salvación solo Cristo la puede hacer posible. Él es el cumplimiento de la ley. Él vino a expiar, cubrir o borrar nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él vino a quitar de nosotros la ira de Dios, a aplacarla. Él vino a perdonar nuestros pecados, quitó nuestra culpa, nos justificó. Y vamos a ver más adelante, hermanos, otros 2, 3, 4, 5 puntos más acerca de que solo Cristo puede hacer posible la salvación. Ok, hermanos, vamos a concluir aquí. Espero, hermanos, este estudio sea de bendición, usted esté tomando notas y usted pueda así estar más preparado para compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio, que las personas conozcan a Cristo, hermanos, que las personas se den cuenta que necesitan la salvación. No es cosa fácil esto del pecado, hermanos. La gente está cegada por culpa del pecado. Piensan a lo malo, dice la Biblia, le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, y se está yendo, hermanos, nomás de ver, abrieron un expendio y unas filas largas para comprar cerveza. La gente llama a lo malo bueno, hermanos. Entonces necesitan entender la gravedad de esto del pecado y lo importante y lo grande que es la salvación. Que a veces es difícil para nosotros entenderla, pero si dedicamos tiempo para estudiarla, estaremos conociendo más esto de la salvación. Cristo quiere perdonar cualquier pecado. Todo aquel que deposite su confianza en Él, Cristo lo perdona. Pero, hermanos, si fue asesino, si fue violador, Cristo puede perdonar a quien sea y cambiar la vida de quien sea. ¿Sí? Cambiar la vida de quien sea. Entonces, Él no hace excepción de personas, solo pide que crean en Él. Los que no crean en Él, dice la Biblia, solo se condenan. Solos, solitos, por no creer en Cristo, van a ir allá al infierno. Entonces, hermanos, podamos nosotros compartir el Evangelio, y si alguien que no es cristiano ha escuchado esto, pues esperamos ser de bendición y tomes la decisión de creer en Cristo. Él quiere salvarte, perdonarte, quitarte la culpa, justificarte. Él te ama y Él murió por ti, murió en tu lugar. Entonces, hermanos, vamos a dar por terminado. Qué bendición saber que se conectaron y estuvieron al pendientes del servicio. Les extrañamos, hermanos. Queremos reunirnos pronto todos juntos. Esperemos pronto haya una solución a esto. Pero mientras, así por internet, hermanos, no se le olvide. Recuerde, hermanos, que su pastor les ama y ora por ustedes. Dios los bendiga, hermanos.